no es ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y la fuente de las aguas. Adorad al verdadero Dios. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice el Señor, no me complazco en la muerte del impío. Antes de abrir la palabra de Dios, les invito a hacer una oración. Los que podemos, nos postramos ante la presencia, ante el trono de gracia. Dios eterno, nuestro Padre celestial, que moras entre querubines, alabado y glorificado sea tu nombre, Padre eterno, por los siglos de los siglos, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, por tu gracia salvadora. Nos presentamos delante de tu trono de gracia, Padre eterno, para nuestro oportuno socorro, para pedirte, Padre, que nos des sabiduría, entendimiento y discernimiento. Que tus palabras sean el bálsamo en nuestros corazones que necesitamos y tu aliento llene nuestros corazones. Haga habitación con su Hijo amado en nosotros y ayúdanos a reflejar tu gloria, Padre eterno. No somos dignos de ser llamados hijos suyos, mas gracias por su misericordia y su bondad para con nosotros, por habernos reunido en este hermoso lugar, por darnos esta ocasión de escuchar tu palabra fluir a través de tus siervos. Gracias, Padre eterno, por conectar cada mensaje. Realmente eres tú el que está dirigiendo el mensaje. Padre eterno, en tus manos estamos. Gracias. En tus manos entregamos nuestras vidas por los méritos de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Es sorprendente, mis hermanos. El Señor me sorprende cada día y los que hemos ido hilando tema tras tema, si nos hemos dado cuenta la secuencia del mensaje. Ninguno de los predicadores se ha reunido para ponerse de acuerdo qué hablar, pero es Dios quien va conduciendo su mensaje de acuerdo a su voluntad. Poderoso mensaje que tiene Dios para nosotros. No es con espadas ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Y abrimos la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versos 26 al 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan capítulo 26. ¿Todos tenemos una Biblia en mano? Hermanos, el pueblo de Dios lee la Biblia. Juan capítulo 6, versos 26 al 30. Dice la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, estando Cristo ya en Capernaum, luego de haber hecho ese milagro maravilloso de alimentar a mucha gente. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron: entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Amados hermanos, cuando buscamos el significado de la gente, vemos que se refiere a una pluralidad, a una multitud. La gente buscaba a Cristo, pero Cristo les hace esta reprensión pública para hacerles discernir el pensamiento de sus corazones. Y mis hermanos, Cristo les reprendió, no para desalentarlos, porque Cristo no vino a apagar el pabilo de nadie, ni a quebrar la caña cascada. Cristo vino a darnos esperanza. Él los reprendió para invitarlos a ser sus discípulos. Dos grupos. El día de ayer vimos que habían dos grupos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios alcanzan victoria sobre el pecado y los hijos del diablo practican el pecado. El día de hoy vamos a profundizar en los hijos de Dios. Y dentro de los que nos hacemos llamar cristianos, mis hermanos, también hay dos grupos. Y bien todos sabemos, los cabritos, las ovejas, ¿no? Pero en este pasaje de las Escrituras, mis hermanos, vemos que hay un grupo que se le denomina la gente, la muchedumbre, y otro grupo, los discípulos. La gente pregunta: ¿cuál es tu credencial? Porque en otra versión de la Escritura le preguntan en este mismo contexto y le dicen: ¿cuáles son tus credenciales para que creamos en ti? ¿Qué es lo que tú haces? Y cuando vamos a buscar, mis hermanos, el significado de credencial, una credencial demuestra quién eres. Los fariseos también pedían credenciales. Ya vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Mateo capítulo 21, verso 23 al 27. Movamos nuestras Biblias, mis hermanos. Una Biblia que no se mueve, no pasa nada. Mateo capítulo 21, verso 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres,
tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amados hermanos, en el tema anterior se hablaba de que Juan, ¿por quién fue enviado? A ver si hemos estado atentos al otro tema. Y es que la acreditación que Cristo mostraba, mis hermanos, era la imagen de su Padre, la imagen del Dios invisible, de acuerdo a Colosenses 3:10. Investido, mis hermanos y hermanas, por el Espíritu de su Padre, según Isaías 11, versos del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y es que Cristo, nuestro Salvador, hermanos y hermanas, reflejaba a su Padre en toda autoridad, en todo conocimiento, en todo poder, y era irreprensible en palabras y en hechos, hermanos y hermanas. Y ahora nosotros somos los llamados a reflejar a Cristo. Veamos Lucas, mis hermanos, capítulo 4, versos 18 al 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es tu credencial, hermano y hermana? ¿Cuál es tu acreditación? ¿Estás presentando a Cristo? ¿Se ve reflejado Cristo en ti, hermano y hermana? Todo lo que hablamos, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos refleja a Cristo. ¿Tu familia puede ver a Cristo en ti? ¿El mundo puede ver a Cristo en ti, hermano y hermana? Veamos qué nos dice la palabra de Dios, 2 Corintios 3:17. Y dice la palabra de Dios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Allí hay libertad. ¿Eres libre? ¿Pueden ver a Cristo en ti? ¿Puedes acreditar el carácter de Cristo? Hermano y hermana, este llamado es para ti y para mí. Todos hemos sido llamados a reflejar a Jesucristo y no a otra persona. ¿Cuál es el carácter que reflejamos, hermano y hermana? ¿Está el Espíritu de Cristo en ti? Se puede ver amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Si no es así, hermano y hermana, entonces puedes ver que tenemos necesidad de Jesucristo en nosotros, el Hijo del Dios viviente. Vamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 1, versos del 1 al 4. Hebreos, capítulo 1, versos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿a quién hemos escuchado, hermano y hermana? ¿Quién habló contigo? ¿Quién habla con nosotros? ¿No es el Hijo de Dios? Otra persona habla a tu corazón. ¿Quién habita en tu corazón? Si no es Cristo, hermana y hermana, ¿quién está en ti? ¿A quién reflejas? ¿A quién acreditas?
¿Reflejas el carácter de Cristo? Y dice la palabra de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo, hermano y hermana, no se aferró a ser semejante a su Padre, sino que mostró el carácter de su Padre, glorificándolo en todas las cosas. Y es Cristo mismo, hermano y hermana, quien nos dice qué ejemplo nos ha dejado para que tal como Él hizo, así también nosotros hagamos. Y es que tenemos la tendencia, hermano y hermana, de compararnos los unos a los otros, medirnos entre nosotros, cuando debiéramos medirnos a la imagen del Hijo del Dios viviente. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos y todo lo que hablemos, ¿será conforme al carácter de Cristo? ¿Es Cristo quien está acreditando la obra que estamos haciendo? Y es que el libro de Romanos capítulo 8 versos 28 al 30. Vayamos rápidamente al libro de Romanos capítulo 8 versos del 28 al 30. Y nos dice la palabra de Dios que los que aman a Dios los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para no ser solo justificados, sino también santificados y glorificados en Jesucristo nuestro Salvador. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano y hermana, ¿quién te llamó? ¿De quién recibiste el llamado? Si estuvimos atentos al texto, Dios mismo. Pero necesitamos amar a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en esto conocemos que amamos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Pero ¿a quién necesitamos tener en nosotros para que esos mandamientos no sean gravosos? ¿A quién? ¿A quién necesitamos en nosotros para guardar los mandamientos y los mandamientos no sean gravosos? Necesitamos a Cristo en nosotros, hermano y hermana, porque separado de Él, nada podemos hacer. Necesitamos a Cristo, no a otra persona. Porque pasaron tantos años en la fe y no hubo victoria en nuestras vidas. ¿Por qué nos consolamos con el hecho de decir,
yo soy pecador y seguiré pecando. Dios me entiende. ¿Por qué no cortamos con el pecado? Porque necesitamos a Cristo en nosotros, no a otra persona. Hermano y hermana, ¿te das cuenta de tu necesidad? ¿Te das cuenta que necesitamos a Cristo en nosotros para vencer? Porque esta carne y esta sangre no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Entonces necesitamos cargar nuestra cruz para ir a ser crucificados y a morir. Y como lo declaraba mi hermano, nadie que cargaba su cruz volvía vivo. Y entonces vemos la declaración de Pablo: cada día muero yo, mas Cristo vive en mí. ¿A quién necesitamos en nosotros? No los escucho. A Cristo, no a otra persona. Pues escrito está: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de continuo hasta alcanzar el pleno día. En otras versiones dice que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Y es que siguiendo las pisadas de Cristo, vamos en la senda de la justificación hasta alcanzar santidad y luego perfección o glorificación. Siguiendo a Cristo sin ver ni a la derecha ni a la izquierda. Puestos los ojos en el único que se nos fue enviado para alcanzar salvación. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado hermano y hermana, la luz de la aurora, el sol de justicia nacerá en nosotros si tan solo abrimos nuestro corazón duro. El libro de Hebreos capítulo 4 nos habla de toda la experiencia del pueblo de Israel a través del desierto. Cuando revisemos el libro de Hebreos, el capítulo 4, hay dos motivos por los cuales el pueblo nunca entró en el reposo. Y nosotros entendemos que Cristo es nuestro reposo, pero necesitamos que Cristo habite en nosotros para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento haga lugar en nosotros. Y aunque haya tribulación y angustia, abundancia o escasez, o en cualquier tiempo, no nos separemos del amor de Dios. En Juan capítulo 14, en los versos 9 al 11. Juan capítulo 14, en los versos 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo desde el 8 y dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermanos y hermanas, el tema de hoy es reformados a la imagen de Cristo. Hemos estado viendo cómo es que Cristo manifestaba la imagen de su Padre. Pero ahora tú y yo necesitamos manifestar la imagen de Cristo. Porque si no reflejamos a Cristo, hermano y hermana, ciertamente la destrucción y las plagas serán parte de nuestro pago. Porque teniendo la oportunidad ahora, la posponemos para después. Hoy es el día de tu salvación. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El tiempo es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Abre tu corazón a Cristo. Él está tocando las puertas. Hermano y hermana, el único que te puede dejar fuera del reino de los cielos eres tú mismo, por la dureza de nuestros corazones. Juan capítulo 14, en los versos 18 al 24 que tocamos ayer y lo leímos. Mis hermanos y hermanas, es una promesa de Cristo, no dejarnos huérfanos. Él prometió que vendría a nosotros, que haría habitación con su Padre en nuestros corazones si guardamos sus mandamientos. Si nos sometemos a la autoridad de Dios, ¿hasta cuándo no dejarás de luchar en contra de Dios? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mas hay de aquel que se halle andando en contra de Dios, porque duro es dar coces contra el aguijón. No sea que nos encontremos del lado de los que persiguen a los hijos de Dios y creyendo que rendimos cuentas o rendimos culto a Dios. Hermano y hermana, solo hay dos grupos en este conflicto. Necesitamos tener al Padre y al Hijo en nosotros, el Padre en Cristo y Cristo en nosotros. No otra persona. Por sus frutos los conoceréis. Mateo, capítulo 7, verso 18. ¿Alguna vez nos hemos hecho una autoevaluación? ¿Alguna vez hemos reflexionado de nosotros mismos si estamos dando frutos de justicia? ¿Alguna vez nos hemos medido en la balanza de Cristo? Para que la balanza esté equilibrada, necesitamos a Cristo de un lado de la balanza y a Cristo de este lado de la balanza. Si Cristo no está en nosotros, habremos sido pesados, habremos sido medidos y habremos sido hallados faltos. Hoy es el día. ¿Por qué posponer? ¿Qué te garantiza del mañana? El pasado ya pasó. El futuro solo está en las manos de Dios. Pero tienes la oportunidad hoy. Ese regalo que te ha dado Dios, por eso se llama presente. Hoy es el día de tu salvación.
Santiago capítulo 3, versos 13 al 18. Vayamos a la palabra de Dios. Santiago capítulo 3, versos 13 al 18. Y dice la palabra de Dios, ¿estamos allí? Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación de toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, la sabiduría que viene de lo alto cambia nuestra conducta, nos conduce a la pureza, nos transforma en hombres de paz, llenos de amabilidad, benignos y misericordiosos, conforme a la imagen de Cristo. El mundo necesita ver a Cristo. Lo necesita ver en ti y en mí. Nosotros que nos hacemos llamar cristianos, pues seamos discípulos de Cristo. No seamos la gente que sigue a Cristo y lleva el título de cristiano. Todo superficial, todo apariencia. Pero Dios, que conoce los corazones y discierne los pensamientos, no puede ser burlado. Necesitamos a Cristo en nosotros, no a otra persona. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versos 14 al 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vayamos rápidamente, como ganando tiempo al tiempo. Porque no hay tiempo que perder, mis hermanos. Hay tiempo que ganar. No debemos preocuparnos, sino debemos ocuparnos. El que se preocupa se estresa y se enferma. El que se ocupa avanza, se fortalece. La honra y la gloria sea para Dios. Proverbios capítulo 8. Vamos a Proverbios capítulo 8, versos 14 al 30. Y vamos a leer la palabra de Dios, que no sean mis palabras. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman
tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, y para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿De quién se habla aquí? No les escucho convencidos. ¿De quién se habla aquí? De Cristo, mis hermanos, la sabiduría de Dios, no de otra persona. Cristo, la luz verdadera, quien resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no resplandecen, no prevalecen contra ella. Juan capítulo 1, vayamos a Juan capítulo 1. En los versos 4 y 5. A ver si somos más veloces, mis hermanos. Acá se me pegan las páginas. Juan capítulo 1, versos 4 al 5. Dice la palabra de Dios: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y continuamos hasta los versos 9, y dice la palabra de Dios: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. Y el verso 11 es triste, porque es una realidad que se repite generación tras generación, hermano y hermana. Y no sea que seamos del grupo, o de la multitud, o de la gente que busca a Cristo solo por el pan material. Que al final a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. No sea ahora, en nuestro tiempo, que estemos negando a Cristo por darle lugar a otra persona en nuestros corazones. No sea que Cristo esté fuera tocando la puerta y nosotros tengamos otro huésped en nosotros. Y resulta que conocimiento tenemos, pero resulta que nuestro carácter no se asemeja a Cristo. Que el Señor lo reprenda de nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, necesitamos reflejar a Cristo, porque Él hace de nosotros lumbreras. Es Cristo quien quiere habitar en ti y en mí.
Es Cristo, no otra persona, quien quiere resplandecer en ti y en mí y hacer de nosotros luces en este mundo. Veamos Mateo capítulo 5. Vayamos a Mateo capítulo 5. ¿Lo encontramos? Decimos amén. Capítulo 5, versos 14 al 16. Y dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién debemos reflejar? ¿Cristo andaría en pleitos? ¿Cristo andaría en discusiones sin sentido por querer tener la razón? ¿Cristo andaría de críticas en críticas? ¿Cristo andaría en enemistades, en pleitos, disensiones, concupiscencias, idolatrías? Cristo manifestaría hechicerías, enemistades, pleitos, disensiones, contiendas, herejías y cosas semejantes, a las cuales os amonesto, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Él quiere hacer de ti y de mí lumbreras en este mundo. Que la luz de Cristo brille en ti. Que la gloria de Dios resplandezca sobre tu rostro. Y que el shalom, la paz de Dios, esté en cada uno de nuestros corazones. Solo necesitamos abrirle nuestro corazón, reconocer nuestra situación delante de Dios, reconocer que somos transgresores, que somos pecadores, quebrantadores de sus mandamientos, de sus decretos, sus estatutos, su ley la hemos pisoteado y somos pecadores, porque el pecado es la transgresión de la ley, escrito está. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Aceptamos lo que somos? Necesitamos aceptar que estamos en contra de Dios y arrepentirnos. Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Estamos ahí? Amén. Son más rápidos que yo, hermanos. Dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Eso lo tenemos claro. Gloria a Dios por eso, porque no nos ha revelado carne y sangre, sino nuestro Padre Celestial.
Hermano y hermana, necesitamos a Cristo en nosotros. Él está tocando tu corazón. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Amén. Lo tenemos de memoria. Apocalipsis 3:20 dice la palabra de Dios: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este llamado es hermosísimo y primordial. Si nosotros no reconocemos que Cristo no está en nosotros, seguramente tendremos la puerta cerrada y nuestros corazones albergarán otro huésped, otro que toma su lugar. Solo necesitamos a Cristo, porque nadie viene al Padre sino por ¿quién? No otra persona. En el contexto de este llamado, mis hermanos, vemos el mensaje de la Odisea. La Odisea es tan orgulloso que cree que lo tiene todo, pero no entiende que es un ciego, pobre y desnudo, que tiene necesidad de comprar oro refinado, de comprar colirio. Necesitamos aceptar nuestra situación. Entonces vendrá el arrepentimiento. El que reconoce se arrepiente, y el que se arrepiente recibe el perdón que está a disponibilidad de todos. Pero no todos tomamos ese perdón disponible. Y por lo tanto, la unción del Santo no está en nosotros. ¿Cuántos años han pasado en la fe? Y sigue siendo el mismo. ¿Cuántos años han pasado en la fe y no somos bondadosos ni misericordiosos? ¿Cuántas generaciones tenemos en la fe y seguimos manifestando a Satanás? Puede sonar duro, mis hermanos, pero a veces es necesario hablar fuerte. Y lo digo con un dolor de corazón, porque el mensaje es primeramente para mí. Amado hermana y hermano, necesitamos a Cristo en nosotros. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, verso 26 al 28. Dice la palabra de Dios: el plan secreto que Dios tuvo escondido durante siglos y generaciones enteras, y que ahora Dios ha revelado a los creyentes, dándoles a conocer la gloria y la riqueza que este plan encierra para los gentiles. Me refiero a Cristo, que vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. A este Cristo anunciamos, corrigiendo y enseñando a todos con el mayor empeño, para que todos alcancen plena madurez en su vida cristiana. Mis hermanos, seguir a Cristo no es solo ir a las aguas bautismales y ya nos olvidamos y pensar de que somos salvos, siempre salvos. Seguir a Cristo es estar dispuestos a cargar una cruz e ir tras las pisadas de Cristo. ¿A dónde vamos cargando una cruz? ¿Al cielo? ¿A dónde fue nuestro Salvador cargando su cruz? A la muerte. Necesitamos
estar dispuestos a morir nuestro yo. Necesitamos estar dispuestos, hermano y hermana, a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa, hermano y hermana? La palabra de Dios. Cristo quiere habitar en nosotros. Cada madrugada, antes de salir el alba, cuando no tengas ganas de levantarte y le pidas la fortaleza a Dios, Él te la dará. Si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, entonces Cristo hará habitación en ti, hará habitación en mí, y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos, porque Él nos enseñará todas las cosas. Vayamos a ver el libro de Primera de Juan. Acabo de citarles Colosenses, permítame hermana, Colosenses 1, versos 26 al 28. Permítame. Primera de Juan, capítulo 3. Y esta es una seria advertencia, hermano y hermana, porque hay alguien más que quiere tomar el lugar de Cristo. Es el espíritu del anticristo. Y debemos estar alertas, hermano y hermana, porque si le abres tu corazón, Él vino a robar, a destruir y a matar. Y dice la palabra de Dios a partir del versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Y por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No hay ningún registro que los apóstoles y los primeros cristianos crean en una tercera persona. Esto se formuló y se impuso en los concilios del 325 y los concilios subsiguientes. Y muchos se apartaron de la fe, por no decir la mayoría. La gente. Pero nosotros no debemos ser parte de la gente. Nosotros debemos ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser discípulos de Cristo? Alabado sea Dios. Y dice la palabra de Dios, versos 20 en adelante. Recuerden, estamos en Primera de Juan, capítulo 2. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Si hablara de una tercera persona, sería parte de los mentirosos. Si apoyara ese mensaje, sería parte del mensaje de la mentira.
porque el anticristo tiene ayuda humana, pero los que están por Cristo tienen la ayuda del Altísimo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Alabado sea Dios. Ahora entendemos por qué tantos años de feligresía y no reflejábamos a Cristo. Había otro que estaba tomando el lugar de Cristo. Si aún tienes que tomar esa decisión, tómala delante de Dios. Necesitamos a Cristo en nosotros, no a otra persona. Hermanos y hermanas, ¿en qué verso estamos? Si estamos despiertos. ¿En qué estamos leyendo? Mis hermanos, puede ser que me equivoque al leer. Tenemos que seguir la lectura. Comamos lo sólido. ¿Sí? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 23. Vamos al 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Queremos ser parte de los que recibirán vida eterna? Entonces necesitamos al Padre y a su Hijo en nosotros, no a otra persona. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermano y hermana, si has abrazado esta verdad, si el Padre y el Hijo es la verdad que has abrazado, no la sueltes. Mantente firme, aunque se desplomen los cielos, porque caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Necesitamos habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y para que eso sea una realidad en tu vida y en mi vida, necesitamos rechazar el pecado. No más vida carnal. Aprendamos a vivir en espíritu. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. ¿Y quién es el Espíritu? Cristo en nosotros, el Hijo del Dios viviente, no
otra persona. Que la honra y la gloria sean para nuestro Dios y que este mensaje no sea palabra que entra y sale, sino que quede en nuestros corazones y la paz que sobrepasa todo entendimiento sea nuestra realidad. Te invito a postrarte de rodillas. Vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos ha hablado y nos ha consolado, porque su mensaje no destruye, mis hermanos, su mensaje construye. Oramos. Dios eterno, Padre Celestial, nuestro Dios, que moras entre querubines en las alturas de los cielos, haga morada en nuestros corazones con su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, y por sus méritos dirigimos esta oración a tu trono de gracia, para agradecerte, Padre eterno, por abrir nuestros ojos, por quitar las escamas de nuestros ojos, conmover nuestro corazón y quebrantarlo y llevarlo hasta el arrepentimiento. Padre eterno, si tu palabra no nos mueve, ¿qué nos puede mover? Danos vida, que no seamos más muertos vivientes, sino que tengamos vida en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Padre eterno, gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros, porque aún no siendo merecedores de todo lo que diste por nosotros, el cielo entero, Padre eterno, usted ve que valemos la pena, así haya uno, así haya dos. Gracias, Padre eterno, porque nos das la esperanza y no quiebras nuestra caña cascada. Gracias, Padre eterno, en tus manos depositamos nuestras vidas. Que usted haga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que usted habite en nosotros con su Hijo amado, no otra persona. Perdónanos. Perdónanos por todas nuestras transgresiones, por nuestra vida de hipocresía, por nuestra falta de fe. Y límpianos de todo mal, porque tu palabra dice: si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo creemos, Padre eterno. Y lo creemos. Y así también aprovechar este momento para darle gracias por su hermoso sábado santo, que nos ha permitido escuchar mensaje tras mensaje. Y que tu palabra no vuelva vacía, Padre eterno, sino que reproduzca 100 por 1. En tus manos estamos. Gracias por tu santo sábado. Permítanos entrar en esta nueva semana con nuestros corazones y mentes reposadas en ti. Y que no seas solo un invitado de cada sábado, sino que seas el habitante permanente en nuestros corazones. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Amén. Una feliz semana, mis hermanos y hermanas, cada uno de ustedes. Dios los bendiga.